Ya está con nosotros Eric Rangel, responsable nacional de ecosocialismo en la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Señor Rangel, buenos días. Bienvenido a Globovisión, bienvenido a Primera Página. Buenos días, Gabriel. Buenos días a tus usuarios y usuarias. Hay varios temas sobre los cuales nos gustaría pulsar su opinión, además como joven e integrante del partido de gobierno, el PSUV. Vamos a chequear, si me ayudan por favor, al equipo de producción con la Primera Página que hoy nos presenta el diario El Nacional. El diario El Nacional destaca a propósito de lo que fue este aumento de 30% decretado al salario mínimo, decretado por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Dicen aumento de 115,77 bolívares por día. No alcanza ni para una canilla. Fede Cámaras y Conce Comercio temen cierre de más negocios en el país. ¿Cuál es su opinión respecto de este aumento decretado por el presidente Maduro? Bueno, una vez más el gobierno revolucionario ha asumido su compromiso con la clase trabajadora. En las circunstancias económicas que vive el país, se hace necesario que periódicamente se ajuste el salario mínimo y se garantice así la satisfacción de las necesidades materiales de la clase trabajadora. Nosotros hemos acompañado ayer al presidente en la marcha del 1 de mayo y el ánimo de la gente que estaba allí era de mucha satisfacción porque ve que hay un gobierno que responde a las necesidades, al clamor de la gente, que cuando la gente decía, bueno, ya el salario no me alcanza, el gobierno tiene que tomar medidas para garantizar la satisfacción de todas sus necesidades materiales. Y estamos nosotros completamente de acuerdo en que tienen que tomarse medidas. Conce Comercio y Fede Cámaras nunca están de acuerdo con los aumentos de la clase trabajadora, porque ellos responden a los intereses de los empresarios y quisieran es maximizar su ganancia. ¿Cuál es el llamado que le hacemos nosotros a la gente? Y sobre todo a los empresarios, a que sigan apostando al país, a que se sumen al esfuerzo por revitalizar la economía, a que se sumen a los motores de la agenda económica bolivariana y se integren a ese esfuerzo nacional por la producción. Y allí, bueno, encontrarán ellos los recursos suficientes a partir de su ganancia, de los beneficios que hagan, también para distribuirlo entre sus trabajadores. Ahora, hay quienes expertos en esta materia y algunos analistas aseguran, señor Rangel, por ejemplo, que ir progresivamente haciendo varios aumentos del salario mínimo no es otra cosa sino la prueba o la muestra de que efectivamente la economía está deteriorada en cuanto al poder adquisitivo del salario de los venezolanos. Según el Sendas, por ejemplo, la cesta básica ya supera los 110.000 bolívares en todo el territorio nacional. 110.000 bolívares según el Sendas en cuanto a la cesta básica de acceso para todos los venezolanos. Esto no se cubre con el salario mínimo. El salario mínimo garantiza, y sobre todo no solamente la política del salario mínimo, sino la política integral de acceso a la alimentación a través de los CLAP, a través de Mercal, de Pedeval, que es la política del Estado venezolano para garantizar que con ese salario la gente tenga acceso a la alimentación y la gente pueda cubrir sus necesidades básicas. Nosotros también tenemos que partir de que el salario en Venezuela es integral, un salario que no solamente comprende lo monetario, sino también el acceso de cada uno de los ciudadanos a los bienes de consumo, y eso lo garantiza el Estado en nuestro país. Es un salario que va acorde con la inflación del país. Nosotros tenemos en este momento un espiral inflacionario que reconoce la revolución, que hemos visto que producto de la guerra económica se ha venido induciendo el crecimiento sistemático de la inflación, y vemos cómo muchas veces los empresarios se prestan para ello, buscando maximizar esas ganancias de manera exorbitante. Entonces nosotros, ¿cuál es el llamado? Desde los CLAP, en cada comunidad ser vigilantes, acompañar junto a la SUNDE que no se eleven los precios más allá de lo que está determinado, lo que está marcado. Pero lamentablemente hemos visto en los últimos meses cómo los empresarios siguen remarcando semana a semana, incluso hasta diario, los precios de los productos sin ninguna necesidad, porque son productos que han sido adquiridos con dólar preferencial y son productos, muchos de ellos, nacionales. O sea, tú ves hoy el precio de un aguacate, de un kilo de aguacate en Venezuela, y tú dices, no se justifica que cueste más de 3.000 bolívares. Como una planta que tarda tantos años en crecer, que ya están establecidas en el territorio nacional, que no requieren de insumos importados, vienen los empresarios y los comerciantes a colocarles esos precios. Y allí es donde el Estado también hace falta ese esfuerzo regulador y de acompañamiento popular para ponerle coto al aumento sistemático que han tenido los productos de nuestra sociedad. ¿De qué forma cree usted que debería ponerle coto el Estado? Digo, porque ya hay controles de precios, hay controles a las guías de movilización, hay inspecciones a las empresas productoras, a quienes siembran, a las distribuidoras. Es decir, ya hay suficientes controles por parte del Estado. Siempre habrá necesidad de un control del consumidor final. Porque nosotros tenemos que garantizar la distribución de todos los rubros en nuestra economía. Pero luego el distribuidor final, el consumidor final, tiene que también manifestar en cada uno de los locales, en cada uno de los espacios donde adquiere sus bienes de consumo,
su desacuerdo, su desagravio cuando un producto cuesta un precio el día de hoy y la semana siguiente otro precio. Nosotros no podemos también ser cómplices silenciosos de esa espiral inflacionario porque lamentablemente al final se está beneficiando es un pequeño sector de la sociedad y se está perjudicando la gran mayoría de nuestro país. Ahora, y allí el Estado está haciendo un trabajo con la SUNDE, pero no es suficiente. Hace falta que el poder popular actúe y por eso el empoderamiento permanente de la gente. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, señor Rangel, ya que usted toca este tema con el control de precios? Autoridades del propio gobierno nacional, incluyendo el propio presidente Nicolás Maduro, algunos ministros del área económica han hablado acerca de lo complicado que ha sido tener productos regulados incluso por más de 5, 6 o 7 años, algunos de ellos, y no se les ha revisado su estructura de precios, la estructura de costos, entonces terminan teniendo un precio irreal. Sí, el superintendente de la SUNDE, William Contreras, ha informado que se está haciendo una revisión de la estructura de costos de muchos de los productos que han sido regulados y que han llegado a acuerdos con sectores empresariales que están produciendo en Venezuela para establecer nuevos precios. Precios que le garanticen a ellos un margen de ganancia, pero que le garanticen a la gente también poder adquirir cada uno de esos productos. Y ese es el esfuerzo diario y cotidiano que tenemos que hacer para combatir la guerra económica y para garantizar la satisfacción de las necesidades materiales de la gente, que al final es el objetivo de la revolución bolivariana, el bienestar de la mayoría del pueblo venezolano. Y en ello nuestro esfuerzo permanente de conciencia, de estar en la calle, de estar junto al pueblo y de garantizar el suministro de los bienes y servicios que requiere la gente. Vamos a chequear a propósito de otro tema, siendo usted representante responsable de ecosocialismo en la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, su opinión respecto de todo lo que ha venido gravitando en torno al cambio de la hora oficial en Venezuela. El diario Últimas Noticias, que ya lo vamos a tener en pantalla, lo reseñó de la siguiente forma. Últimas Noticias destacó que el nuevo uso horario entró como si nada. Banca y telecomunicaciones adaptaron su sistema sin ningún contratiempo. Recuerden que se adelantó media hora a lo que era la hora oficial en nuestro país. Con este adelanto de media hora se dijo por parte de autoridades, el propio presidente de la República, el vicepresidente Aristóbulo Isturiz, que el objetivo principal era ahorrar energía en Venezuela en el marco de esta difícil situación que se ha venido presentando en estos últimos meses y años. Yo no entiendo por qué tiene que haber tanta discusión por un tema tan cotidiano en el mundo. O sea, la mayoría de los países se adecúa permanentemente cada 6 meses. Cuando cambian ellos sus estaciones, modifican su uso horario sin ningún contratiempo. Ya que la banca y las telecomunicaciones, que son dos de los sectores más neurálgicos de la sociedad, se adecuaron, cada uno de nosotros en nuestros hogares debe hacerlo. Modificar 30 minutos en nuestro reloj y adecuarnos. ¿Por qué contribuye esta medida al ahorro energético? Porque tienes luz solar durante más tiempo. O sea, ayer a las 6:15 de la tarde, con el nuevo uso horario, había luz solar y podías tú aprovechar esa luz en vez de estar usando la luz del hogar. Entonces allí nosotros estamos tomando medidas estructurales en Venezuela para garantizar el suministro eléctrico, para garantizar que frente a los embates del cambio climático, del fenómeno del Niño, nuestra población no se ve afectada. Sabemos que Guri, que es la principal fuente de generación eléctrica en el país, que es una hidroeléctrica, se ha visto afectada en sus niveles, producto de la sequía de los 3 años que hemos tenido. Y el llamado es a cada uno de los ciudadanos a ser corresponsables, a que asumamos nuestra labor, nuestra cuota de responsabilidad en el ahorro de electricidad en nuestras casas. Ahora, señor Rangel, el 9 de diciembre del año 2007 se tomó una medida igual, exactamente igual, cuando estaba ejerciendo el poder el fallecido presidente Hugo Chávez, y se dijo que se retrasara el reloj media hora precisamente con el argumento de ahorrar energía en ese momento. ¿Por qué se revierte esta situación varios años después? ¿Significa que aquella decisión tomada en el pasado realmente no tuvo el efecto que se deseaba? Porque la decisión fue la misma, a retrasar media hora y luego adelantarla, que fue lo que se toma en este momento. Yo pienso, Gabriel, sin ser especialista en ese tema, que nosotros cada año debemos ajustar el reloj en Venezuela, o sea, cada cierto tiempo, con una periodicidad, porque al final el planeta está girando, el planeta Tierra es un ente vivo, un ente cambiante. La mayoría de los países del mundo hacen cambio de usos horarios en varias ocasiones al año, de acuerdo a las temporadas, pero en América Latina incluso también. O sea, nosotros tenemos varios países de la región que hacen cambio de uso horario sin ningún trauma. Si esto no ha generado al ciudadano común en su vida cotidiana ningún impacto negativo,
asumámoslo tranquilamente. O sea, como asumimos las 8 estrellas en la bandera como una reivindicación hawaiana, como asumimos nosotros también los cambios que tengan que hacerse en la sociedad para el beneficio de la gente. No nos compliquemos. Yo a veces veo que los medios de comunicación, pero es que los medios de comunicación tienden a complejizar situaciones que son más cotidianas, que son de la realidad concreta, y que nosotros lo que estamos buscando hoy es garantizarle a la gente el bienestar, el vivir bien, y para ello y es responsabilidad también de los medios de comunicación hacer preguntas, pero la electricidad es un elemento clave para el vivir bien de la gente, y tenemos que garantizar el acceso al servicio eléctrico. Estamos haciendo todos los esfuerzos desde la revolución, y ahí es donde yo hago un llamado a hacer todos los esfuerzos desde la ciudadanía. Le agrega una pregunta antes de irnos a la pausa, señor Rangel. ¿Significa entonces que se lograron los objetivos con aquel cambio de horario del año 2007? ¿Se ahorró energía o no se ahorró para que se tome esta decisión? En aquel momento la medida que tomó el presidente Chávez fue ajustada. Nosotros han transcurrido casi 10 años desde ese momento. Tenemos que tomar una nueva medida de acuerdo a la circunstancia país que estamos viviendo, y esperamos que esta medida en el tiempo podamos evaluarla y que sea positiva para el ahorro energético de nuestro país. Vamos a hacer una breve pausa, 7:45 minutos de la mañana. Al regreso vamos a comentar también acerca de declaraciones del presidente Nicolás Maduro respecto de una posible convocatoria a referéndum revocatorio.